¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que se escribe día a día y bien lo sabes. La única manera de escribirlo hacia adelante, de forjar un destino, es conociendo el poder de nuestra historia. Suena la campana, profesor, me pongo de pie de inmediato con el rigor de la campana. Muchas gracias. Su manzana coletera. La tendré en cuenta. Ahora que se termina el semestre. Oh, se termina el semestre. O sea, se viene. Allá las evaluaciones están apretando. Oh, o sea, usted anda en periodo de evaluaciones. Yo ya estoy maltratando. Por eso que tiene las manos de tanto poner rojos. Exacto, sí. El uno transversal. El uno transversal. Vertical. Usted de esos profesores que decían, que en mi colegio decían, el 7 es de Dios, el 6 es del profesor y el 5 es del alumno, decían. No, yo no soy rajón. Ah, ya. No me parece una tontera. Ah, ya. Lo que no quita que uno pueda ser exigente, pero rajón así, no. No quita que uno ponga puro uno. A veces, o un 1,5, no que quede tan feo. Oye, profesor, nos sacaron un 7, se sacaron un 7 de la gente de Angol. Ah, sí. Mandémosle un cariño grande. Sí. Mucho cariño a Angol. Sí, muchos saludos. Centro Cultural de Angol. Correcto. En fin, a todas las personas sí, que nos atendieron. a la gente de allá y a los vecinos de Angol fue muy bonito. Fue lindo, ¿no? Sí. Llevar la historia. Sí, ir a los lugares es una cosa muy distinta, ¿no? Hablar de la historia in situ, ¿no? Las 7 fundaciones de Angol. Ni más ni menos. Sácate una Ahí historia. tenéis fundaciones. Sí. Profesor, Vamos. ¿qué nos convoca el día de hoy? Si quiere, de vuelta a la pizarra. Vamos a Cha, 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 revelar chon. el misterio pedagógico de hoy. Es una efeméride y también una mira. pregunta, ¿no? ¿El primer asesinato político de la República de Chile? ¿En la República de Chile, profesor? ¿Se refiere? Claro, ya de la época republicana. Don Manuel Rodríguez. Erdoiza. Se cumple aniversario esta semana. Sí, a ver, fue el día 26, ¿no? El lunes. El 26 de mayo de 1818. 26 de mayo de 1818. Claro. No me haga contar cuántos años para atrás, porque Ya. si no me va a tener con un 1 en matemática. 207 años del luctuoso suceso. 207 años de Sí, que este su caballero buen fue tiempo. asesinado. Sí, ¿Y por qué se lo vilmente. pregunta a usted, profesor? ¿Por qué no pudo haber sido el primero, el segundo o el tercero? Porque digamos que un mes atrás de este asesinato habían más o sido menos. fusilados en Mendoza los hermanos Carrera, Exacto. Luis y Juan José. Correcto. En abril de 1818. Sí, mientras se combatía en la batalla de Maipú, un miserable, ¿no? Bernardo Monteagudo huye a Mendoza pensando que estaba todo perdido. Ya. Y ahí acelera un proceso judicial al que estaban sometidos los hermanos Carrera, que estaban presos en Mendoza, y los asesina vilmente, ¿no? Los fusila en un proceso, Ahí está. en un juicio militar. Juan José. Ajá. Juan José, sí que él era el menor, ¿no? No, era el mayor. El perdón. mayor. Y Luis era Luis el menor. era el menor. Luis era el menor. Juan sí. José, que tenía rivalidades con José Miguel. Sí, por ser el mayor se veía superado por otro que era menor que Era él, menor que ¿cierto? era José Miguel. Porque tenía fama de no ser muy brillante, ¿no? La verdad, don Juan Ya. José. Este Sí. es Lucho. Ahí está don Lucho. Don Luis Carrera. Don Luis Y Carrera. a estos dos hermanos los fusilaron juntos, ¿no? Sí, los fusilaron Qué juntos. increíble, profesor, vilmente, ¿no? Vilmente, con un proceso judicial acelerado, muy turbio, ¿no? En vista de la situación política y militar. Este hombre, Bernardo Monteagudo, considera de que está todo perdido en Chile, ni siquiera se quedó esperando a ver qué ocurría tras el desbande o desastre de Cancha Rayada y huye a Mendoza, y en Mendoza estaban presos los hermanos Carrera. Y bueno, él cree que ya está todo perdido en Chile. Por otro lado está la amenaza de los carrerinos en Argentina. José Miguel, el hermano mayor, aún estaba circulando. Este sujeto Monteagudo. Él dice es usted. Monteagudo, era un abogado, un patriota argentino. Muy bastante cercano a San siniestro. Martín. Cercano y a San O'Higgins. Martín, miembro de la Logia Lautaro, un sujeto muy siniestro, ¿no? Y él acelera este proceso judicial con el argumento de que, en vista de la situación político-militar, los hermanos Carrera son un riesgo, ¿no? que sigan con vida. Perfecto. Y son vilmente asesinados. Ya. Y un mes después, entonces, asesinado ya en Chile, ¿no? En estos ya albores de la República, después de la victoria de Maipú, sí. Contra los españoles, definitiva victoria, es asesinado Manuel Rodríguez. Le invito a que contemos primero
hagamos un marco teórico de quién es este personaje de la historia de Correcto. Chile, Sí, para sí, luego sí, sí. respondernos al final del programa la pregunta, profesor. Muy bien. Si este realmente es un asesinato político. Claro. Los primeros al menos, ¿no? Junto con lo de los hermanos Carrera. Sí. ¿no? Incluso algunos lo califican como uno de los primeros detenidos desaparecidos de la historia de Chile. Ah, De mira. la historia republicana. Entonces, bueno, ahí vamos a Ya. ver qué hay al respecto, ¿no? Qué antecedentes existen o se pueden encontrar, a ver si corresponden estas calificaciones o no. Perfecto. ¿Quién es entonces don Manuel Bueno, Rodríguez? don Manuel Rodríguez es hijo de un caballero español, funcionario de la corona, que se viene a trabajar a Chile en la aduana, en la Real Aduana de la Capitanía General, donde asciende como funcionario hasta el cargo de director de aduana. Y casado con la señora Erdoíza, que había quedado viuda de un matrimonio anterior, y una señora de la aristocracia santiaguina o chilena. Entonces, una familia de raíz aristocrática, sobre todo por parte de su madre. Él tiene 2 hermanos más, Carlos y Ambrosio, y un hermanastro del anterior matrimonio de su mamá. Y bueno, son de la aristocracia, pero con pocos recursos, son aristócratas pobres, ¿no? Como eso, como venido a menos, como se decía en esa época, exacto. ¿no? Vivían en un enorme caserón y no tenían suficiente servidumbre para mantenerlo bien, entonces estaba medio destartalado, ¿no? Ya. Entonces, don Manuel Rodríguez, los hermanos Rodríguez, sufren un poco esa situación de ser parte de una clase social en la cual no tienen los recursos para mantenerse al igual que sus pares, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, va a estudiar en el principal colegio de la época, que es el Colegio o Convictorio Carolino, que se llama así por el rey Carlos, no por un carolino, y que era el colegio más importante, en el cual don Bernardo Higgins no fue aceptado en su momento por no tener legitimidad de origen, porque su padre no lo había reconocido. Claro, como un pequeño comentario. Entonces, él se educa en ese colegio, que es el colegio de la élite, pero con beca. No le alcanza la plata para pagar toda la colegiatura. Se sabe lo caro que puede ser un colegio exclusivo en Chile. Ya existían los colegios caros ya. Claro, sí, ese era el más caro lejos, era el colegio más exclusivo del país. Y él es alumno ahí, pero no le alcanzan las lucas para pagar la colegiatura completa. Entonces, a él se le otorga una de las 4 becas que se otorgaban en ese colegio, donde tenía que pagar parte de la colegiatura su padre y el otra por becado, ¿no? Perfecto. Y bueno, y ahí él se va a vincular con los muchachos, hijos de la élite de la época, y entre ellos don José Miguel Carrera, los hermanos Carrera, y se van a hacer amigos desde la etapa escolar. Colegio. Sí. Manuel Rodríguez, amigo desde la desde más tierna chicos, juventud sí. de los hermanos Carrera. Decían que se arrancaban a hacer barrabasadas, ¿no? Ya. Eran casi vecinos además, entonces eran muy amigos. Vivían en la calle Agustina, cerca del Palacio de la Moneda. Ya. En un caserón, como te digo, donde ahora está el Banco Central, la sede del Banco Central. Ahí estaba la casa, no es el mismo edificio, ese es posterior, claro. Pero esa era la casa de Manuel Rodríguez, o más bien de su madre, mire qué que la había interesante. heredado del anterior marido, que sí era muy adinerado, que había sido un comerciante que había fallecido, ¿no? Entonces, el padre, Manuel Rodríguez, que es este español, no tenía tanta plata. Entonces vivía en una casa como media destartalada, ¿no? O sea, es primera generación de criollo entonces, Manuel Rodríguez. Claro, o sea, Mira. sí, podría Ya, decir. Sí, yo no sabía sí, eso. sí, Ya, porque entonces estos cabros es eran lo que español. uno diría hoy día un par de cabros cuicos. Absolutamente, claro, pero este es un cuico sin lucas, un pituco sin lucas, ¿no? O con pocas lucas. Y bueno, y él es un alumno bien brillante, ¿no? Se dice que él era muy inteligente, ¿no? Muy rápido, y eso le permite, luego de salir del colegio, entrar a estudiar leyes en la Universidad Real de San Felipe, que era la universidad de esa época por el rey de España, no porque estuviera en la ciudad de San Felipe, que a veces la gente se confunde. Claro. Y bueno, y él entra a estudiar leyes y se va a graduar el año 1807 como bachiller en cánones y leyes, ¿no? Entonces él va a hacer una carrera de abogado. Y bueno, dentro de esa carrera él va a intentar hacer clases, ¿no? Ser aceptado como académico cuando alguna de los ramos quedan desocupados porque el académico falleció. O sea, el tiraje no era fácil, ¿no? Una cosa que se mantiene todavía un poco. Y no lo va a lograr, ¿no? Le va a costar por distintos motivos conseguir eso. Y el año 1809, justo antes que estalle la Revolución de la Independencia, él va a postular a
a hacer un doctorado, ya en esa época, que era muy importante para poder hacer carrera como abogado. Si no tenías la borla de doctor, que era el símbolo, ¿no? Que acreditaba que tenías ese grado, no tenías el suficiente prestigio. Y resulta que para hacer el doctorado te cobraban mucha plata, 300 pesos de la época, que era un dineral. Entonces él apela para que le hagan una rebaja, porque existía la posibilidad de que te bajaran esa cuota a la mitad, a 150 pesos. Y él para eso consigue una serie de documentos y de cartas de recomendación de diversos personeros, ¿no? Por ejemplo, del director del Convictorio Carolino, de una serie de académicos y de personajes notables, para que le otorguen esta rebaja y así poder doctorarse. Sin embargo, es sistemáticamente rechazado y este juicio de apelación para lograr ese doctorado se dilata por oposición del gobernador García Carrasco, que veía con sospecha que este mozalbete criollo, ¿no? adquiriera ese grado, y también por el presbítero Meneses, que luego va a ser rector de la Universidad de San Felipe, el Instituto Nacional, y el primer rector de la Universidad de Chile, antes de Andrés Bello. Va a estar en la transición y que era un cura bastante reaccionario, ¿no? Bueno, un abogado. Usted ha explicado que esta Universidad de San Felipe es el antecedente de la Universidad de Chile. Directo. Por eso la Universidad de Chile no se habla de fundación, sino que se habla de instalación. Ahí está García Carrasco, ¿no? Sí, habíamos hablado de este se pasó. Habíamos hablado de este caballero. Claro. Es un personaje muy desprestigiado, ¿no? Por la historiografía chilena. Así por el que le pintó. No, claro, no se nota que ahí... Mira, aquí lo vamos a hacer. Claro, así como un coñazo, ¿no? Ahí ya veía con malos ojos ya a Manuel Rodríguez, este cabrón. Bueno, él era así como ahora el presidente de la República, el patrón de la Universidad de Chile, también tenía una responsabilidad importante, la de San Felipe, como gobernador de Chile, ¿no? Y presidente de su Real Audiencia. Entonces ahí le obstruyen, ¿no? Su carrera académica. El año 1809 llega a 1810 y todo eso se va al buen carajo porque estalla la Revolución de la Independencia. Entonces él nunca se pudo doctorar y en ese sentido es un intelectual, un abogado con una carrera académica frustrada porque las instituciones se lo bloquearon y no tenía suficiente dinero para pagar los aranceles de su doctorado. No sé si eso te suena. Familiar hoy. No, y además me suena mucho estos cabros de clase alta, pero que son como... tienen un sentido más social, si usted quiere, o progresista, claro, para la época, ¿no? Sí, se le veía con sospecha porque él ya tenía ciertas simpatías a estas ideas revolucionarias y disolventes, ¿no? Que estaban circulando desde la Ilustración francesa y también desde los Estados Unidos. En ese contexto, entonces, personal, vino, como usted dice, la Revolución de 1818, o llamada Revolución... De 1810. Perdón, de 1810. Sí, y viene la primera Junta de Gobierno. Correcto. ¿Cómo lo toma él eso en lo personal? Bueno, él participa de este movimiento, tanto así que en 1811, él va a ser nombrado procurador de la Junta de Gobierno, ¿no? Y luego, cuando se instala el primer Congreso Nacional, él va a ser diputado del primer Congreso Nacional. Mira. Primero por Talca y posteriormente por Santiago, ¿no? Y dentro de eso, la llegada de don José Miguel Carrera, que llega a mediados de año, ¿no? Que venía de Europa, él se va a sumar al bando carrerino, digamos, ¿no? Entonces, cuando José Miguel Carrera, a fines de 1811, haga sus sucesivos golpes de Estado, disuelva el Congreso y se haga del poder y acelera la revolución, ¿no? Ya empezando en 1812, van a estar muy cerca y se va a convertir en secretario personal de José Miguel Carrera desde su rol de abogado, que muchas veces se olvida, ¿no? Se le ve como el guerrillero y aparece con su uniforme de Húsar de la Muerte, entonces parece un hombre de acción, ¿no? Que sí lo era, pero él era antes que nada un abogado. Era un abogado y un letrado y muy brillante, ¿no? Entonces sus primeros cargos tienen que ver con cargos políticos y de asesor letrado. Oiga, profesor, son todos cabritos estos. Sí. Uno pierde la perspectiva de la historia, pero están todos en sus 20 años, ¿no? Exacto, o sea, cuando él está postulando, cuando él se gradúa y ya viene la Revolución de la Independencia, tiene por ahí como 25 años, ¿no? Esa es más o menos la edad de estos muchachos. Claro, y haciendo una nación completa, ¿no? Claro, porque lo que ellos querían era no solo la independencia de España, sino que además la instauración del sistema republicano, que era otra cosa más. Y es una revolución para la época. Por supuesto. Porque también uno pierde la perspectiva, ¿no? Claro. Pero para esos años... Claro, era del bando patriota exaltado, que le llamaban. No es exaltado. Claro. Ni siquiera moderado y menos realista, por supuesto. Esta imagen de la primera Junta de Gobierno, profesor.
Claro, 1810. bueno, él fue procurador, no de la primera, otra que se hizo después porque hubo sucesivas juntas. Pero el primer proceso de Claro, juntas claro, de gobierno. claro. Entonces, el año 1812 él va a ser muy cercano a Carrera. Durante todo ese año él va a estar muy cerca de José Miguel Carrera como su secretario, y ahí él va a redactar bandos, proclamas, toda clase de documentos públicos, ¿no?, que van firmados por José Miguel Carrera, y también se dice, aunque no está acreditado, que él va a ser uno de los que va a participar en la redacción de nuestro primer reglamento constitucional, que es el reglamento provisorio de 1812, ¿no?, desde su posición de secretario José Miguel Carrera, pero la documentación no lo nombra a él. Sí a varios otros, a Manuel de Salas, a Camilo Enríquez, al cónsul Poinsett y otros más. Pero se especula que él podría haber intervenido en vista de la posición que tenía. Y entonces él toma el bando de su compadre del colegio, ¿no? Exacto. De José Miguel Carrera, y empieza una serie. Carrera ya, lo bien lo sabemos, profesor, Sí. usted lo ha explicado, empieza a acelerar todo este proceso, Sí, a así crear es. símbolos patrios, Así en fin. es. La primera imprenta, el primer periódico. El primer colegio de la Claro, República, claro. en fin, Incluso ¿no? en un momento piensa proclamar la independencia, el año 1812, pero ahí tiene problemas con su hermano Juan José, ¿no?, que le tenía mucha inquina. Y eso va a generar conflictos al interior de la familia Carrera y del proceso, ¿no? Y la familia Carrera, los hermanos Carrera, van a ser acusados de personalismo y de intentar instalar una tiranía o una dictadura, ¿no? Y eso va a provocar que a principios de 1813, don Manuel Rodríguez sea detenido por conspirador por orden de José Miguel Carrera. Ah, ¿en serio? Sí. Porque habría estado conspirando contra los Carrera en vista de estas acusaciones de ser tiranos y personalistas. Y la verdad que era una familia bien aclanada, ¿no? Y en esas condiciones, bueno, no se tenía mucho miramiento para llevar adelante, digamos, este proceso revolucionario. Y marca eso una distancia, me imagino, Sí, ¿no? sí. Entre los Carrera en un comienzo, Manuel Rodríguez. a él lo quieren enviar relegado a la isla Juan Fernández. Y por dos motivos eso se detiene. Uno, que llega el papá, ¿no?, don Carlos Rodríguez, a solicitarle a José Miguel Carrera de que desista de eso, que lo perdone. Y por otro lado, viene el desembarco de la expedición militar de Pareja en el sur, ¿no?, en Concepción Talcahuano. Entonces, en vista de la situación urgente, se desiste de eso, se le perdona. Pero durante un buen tiempo, Manuel Rodríguez va a estar medio retirado de la actividad pública, porque tras esta situación se van a distanciar un tanto de los Carrera. Perfecto. ¿Y qué significa la reconquista, entonces, 1814, ¿no?, para la vida de Manuel Rodríguez, profesor? Bueno, él, justo antes de que empiece la reconquista y la batalla de Rancagua, se va a reconciliar con Carrera, ¿no? Se va a reconciliar. Entonces va a volver al bando carrerino, y en esas circunstancias viene la batalla de Rancagua, la grave derrota, ¿cierto?, que termina con el proceso independentista, y como bien sabemos, muchos de los que combatieron, ¿no?, huyen a Mendoza, ¿no? Y entre ellos Manuel Rodríguez, entre ellos José Miguel Carrera, entre ellos Bernardo O'Higgins y muchos otros más. Claro, ahí tenemos imágenes, ¿no?, de la batalla de Ese Rancagua, de la plaza de Rancagua, y también marca una distancia ya abrumadora entre las ideas de O'Higgins y Carrera, ¿no? Claro, O'Higgins, que combate en significó Rancagua, culpa a Carrera de que no fue en su auxilio, ¿no? Claro. Y Carrera dice, ¿cómo se le ocurre a este sujeto torpemente encerrarse en una plaza cuando debió haberlo esperado en Angostura Paine? Donde Claro, y él dice que era un error táctico acercarse a Rancagua con su refuerzo. Al final, ahí quedó, ¿no? Claro, Carrera dice, no voy a sacrificar el ejército por una torpeza de este sujeto, y el otro le dice, no me quiso ni ayudar porque... Claro, cuando estábamos desesperados defendiendo tras 2 días de batalla, ¿no? Entonces, claro, cuando se van a Mendoza se van odiándose, ¿no? Y en Mendoza está como gobernador de Cuyo don José de San Martín, que tiene un plan que ya sabemos que buscaba derrotar a los realistas, ¿no?, desde Chile al Perú. Y para esos efectos hay que recuperar Chile para el bando patriota. Perfecto. ¿No? Y San Martín ahí también toma bando. Claro. Me imagino, claro. por una serie de razones. Sí. Dice, me sirve más O'Higgins que Carrera. Claro, Carrera era más díscolo, ¿no? Y entre estos dos bandos parece que O'Higgins puede ser más cercano, ¿no? Algunos especulan incluso más manejable. Claro. Y dentro de eso también está Manuel Rodríguez Mendoza, ¿no?, que para O'Higgins no era de mucho fiar en vista de sus simpatías con José Miguel Carrera. Sin embargo, San Martín se da cuenta que puede ser útil en misiones que tienen que ver con enviarlo a Chile en labores de espionaje. Y aquí viene el Manuel Rodríguez guerrillero. Ah,
mire, a San Martín San Martín le da el encargo. cuenta, ¿no?, de lo importante que podría ser Manuel Rodríguez. De sus habilidades, ¿no? Era un hombre muy inteligente, muy seductor, con mucha labia, muy astuto. Y además él ya en esa época estaba enviando panfletos, ¿no?, con arrieros desde Mendoza a Chile. Entonces, San Martín hace algo muy inteligente. Propaga la noticia de que Manuel Rodríguez ha sido tomado preso, por orden de él, en vista de sus simpatías por carrera, ¿no?, que sería un díscolo, uno de estos sujetos que está molestando, ¿no?, que está interrumpiendo o disturbando estas posibilidades de organización de un ejército, y que lo va a enviar preso a la ciudad de San Luis, ¿no?, en Argentina, que era una especie de prisión de realistas que estaba en territorio argentino. Cerca de Mendoza. Claro, exacto, en la misma provincia, en esa época una zona muy alejada, y de esta manera Rodríguez se sumerge, ¿no?, por así decirlo, en la clandestinidad, y pasa a Chile creyéndose que está preso. Como usaron la contrainformación, exacto, que es una táctica moderna ahora. Así es. Entonces él cruza, ¿no?, el año 1815 a Chile, y entre 1815 y 1816 va a hacer labores de espionaje, sobre todo el año 15. Se dice que va a llegar a Santiago y se va a esconder en el templo de los padres de Santo Domingo, de los dominicos en Apoquindo, el que aún existe, ¿no?, donde hay ahora un museo. Ahí los frailes lo habrían escondido. Y ahí empieza la leyenda del Rodríguez guerrillero, ¿no? El Rodríguez guerrillero, el Rodríguez escondido, el Rodríguez que le abre la puerta a Marco del Pont. Exacto, esa ilustración de ahí. ¿No? El Rodríguez que se disfrazaba de cura, de monaguillo, ahí de mendigo, ¿no?, de borracho, de limpiador de acequias, ¿no?, de lo que fuera, ¿no? Decían que él, por ejemplo, se disfrazaba de mendigo y recorría las casas pidiendo limosna, y mediante ese subterfugio entraba en contacto con los sujetos pasando información. Ya. Otra cosa que se decía de él, por ejemplo, es que seducía a chiquillas, ¿no? Claro. Seducía a mozuelas. Por ejemplo, las niñas que trabajaban en el servicio doméstico en las casas de los realistas. Oye, o derechamente las señoras, ¿no? Todo sea por sacar información. Todo por la patria, todo por la patria. Entonces, oiga, profesor, al igual que usted, yo conocía la figura Rodríguez por Mampato, por la revista Mampato. Sí. No, yo creo que no sabía ni leer todavía, ¿no? Y mire, esta viñeta que es una de las mejores series de Mampato, que habla precisamente de la reconquista de Chile. Y mira, aquí está Marco del Pont con Bruno, ¿no? Con San Bruno. Con San Bruno, que era su comandante en jefe. Claro. ¿No? Y Mampato andaba buscando, tenía que buscar a Manuel Rodríguez. Entonces, claro, por ahí ve uno que le parece a Manuel Rodríguez y lo sigue, claro, ¿no? Porque Mampato tenía que entregarle una carta, como dice ahí, a Manuel Rodríguez. Y ahí se da cuenta que es él, y mire cómo lo mira Mampato, así como, oh. Claro, porque el otro le dice, me venís siguiendo, cabrito, y el otro dice, no. Y Ogú le va a pegar con su mazo, por supuesto, porque Ogú siempre va a defender a Mampato de lo que sea, ¿no? Claro, y bueno, y ahí le entrega información. Entonces, Mampato pasa a ser parte de la red de espías de Manuel Rodríguez. Y también conocimos a Neira. Claro, ahí están haciendo un gallito con el bandido José Miguel Neira. Ponemos a Neira también porque Manuel Rodríguez tuvo una importante también misión, que usted nos ha contado, profesor, de conquistar y de armar una rebelión aquí en Chile, ¿no? Exacto. O sea, el año 15 es más bien de espionaje e información. Pero el año 1816, cuando ya se viene el ejército de los Andes, que va a cruzar en ese verano, entre el verano del 16 al 17, le da orden a Manuel Rodríguez que pase de la etapa de espionaje e información a una etapa ya de ataques guerrilleros, ¿no? Con el doble propósito de dispersar a las tropas realistas y hacerles creer de que la invasión va a ser por el sur. Y ahí gente como Neira y otros montoneros que eran bandidos. Exacto, ¿no? Eran bandoleros completos, eran bandidos. Y él los recluta, ¿no?, como guerrilleros para que colaboren en esta labor guerrillera. Y mediante eso él va a atacar. A cambio de no hacerles nada. Claro, bueno, y no menor, a cambio del botín capturado también, ¿eh? Claro, si no eran patriotas gallos, po. Claro, entonces ahí se convierte en este guerrillero que estaba en todas partes, un poco el de la canción, ¿no? Y bueno, él incluso organizaba ataques simultáneos en distintos lugares el mismo día y a la misma hora, y con sujetos que encabezaban esas tropas, aparte de la que él encabezaba, vestidos como él, para que quedara la idea de que él estaba en todas partes, ¿no? Importante, claro. Ahí está con una ilustración con Neira, en estas correrías que usted dice. Exacto. Ahí en la canción puede ser un obispo, puede y no puede. Exacto. Y que se le vio, que no se le vio, es eso, ¿no? Era como que se multiplicaba. Él ya en las vísperas del cruce de los Andes, a fines del año 1816,
va a atacar la ciudad de Melipilla y se la va a tomar, mientras que uno de sus, digamos, comandantes, por así decirlo, va a atacar San Fernando y también se lo van a tomar y van a agarrar todos los caudales que se habían reclutado por los realistas, digamos, por erogaciones forzosas y lo va a repartir entre sus tropas y el pueblo, ¿no? Mira. Y un día antes de la batalla de Chacabuco, cuando ya el ejército de los Andes había cruzado, ¿cierto? Y ya se sabía que estaba en la zona de Aconcagua, y un día antes de la batalla de Chacabuco, que es el 12 de febrero, el día 11 de febrero de 1817... Una ilustración de la batalla de Chacabuco. De la tremenda batalla. La mansa batalla. Manuel Rodríguez se toma la ciudad de San Fernando y se convierte en el gobernador de Colchagua. Profesor, ¿por qué un sujeto entonces tan importante para nuestra independencia? ¿Por qué un héroe termina siendo entonces ejecutado y podría ser, como usted pone ahí en la pizarra, el primer ejecutado político chileno? No me lo responda, profesor. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta viene esa respuesta del profesor Peralta. Suena la campana, recreo cortito, no te vayas de la escuelita. Termina comiéndose. Suena la campana, profesor. Ya. Estamos en Chacabuco. A principios de 1817. Todavía queda un año para la batalla, entonces, definitiva. Correcto. Entonces, se gana Chacabuco, el Ejército Libertador entra en Santiago, todos felices y contentos. Pensamos que ahí ya estaba todo listo. Claro, los restos del Ejército Realista habían huido al sur, ¿no? Casimiro Marcó-Pont lo toman preso. Fiestas, todo ¿no? perfumado. Celebraciones, todo perfumado, ¿no? Como lo pone Mampato, ¿no? Como un gordo perfumado. Un gordo perfumado, en su caleza, ¿no? Y bueno, Manuel Rodríguez, como decíamos justo antes de la batalla de Chacabuco, se toma San Fernando y se convierte en gobernador de Colchagua. Y no quiere dejar el cargo. Se queda ahí, ¿no? Y por otro lado, poco después de Chacabuco, por orden de Ramón Freire, es fusilado su compadre José Miguel Neira. Fusilaron finalmente a Neira. Sí, ¿y qué pasa con Neira? Resulta que él era bandolero y cuando llega el ejército regular, el ejército de los Andes dice, bueno, todas estas bandas de montoneros se disuelven, ¿no? Se acabó la etapa de la guerrilla acá. Ya. Llegó el ejército. Además que en el territorio que se supone que está ocupado por el ejército de los Andes, quiere pacificar los ánimos. Y estos seguían medios desordenados, medios díscolos, y Neira empieza a cometer delitos atacando haciendas, dando lo mismo si son patriotas o realistas o lo que sea, ¿no? No puede parar. Y es tomado preso por Freire y lo fusilan. Y eso a Manuel Rodríguez, por supuesto, le afecta mucho. Y él no quiere renunciar a esta gobernación en Colchagua, en San Fernando. Y O'Higgins le dice que renuncie y se venga a Santiago y se niega y lo dilata. Chuta, claro, porque lo de Neira es porque peleó codo a codo con Neira, claro. Manuel Rodríguez. Claro. Y después desconoce la autoridad de O'Higgins. Exacto. Entonces O'Higgins manda un batallón de granaderos a caballo que se lo traigan retobado, ¿no? Y se lo traen a Santiago y bueno, y él ahí le dice que él lo va a enviar a una misión diplomática a Estados Unidos, más que una misión diplomática, que él es una persona como muy impulsiva, que aún es joven, que se tiene que formar, lo quiere sacar de circulación. Y en esa famosa entrevista es cuando Manuel Rodríguez le dice, bueno, si yo fuera director supremo, me haría la revolución a mí mismo, ¿no? Esto de que los gobiernos deben durar poco tiempo, de un gran recelo por el poder y por las dictaduras o por las tiranías, ¿no? Entonces, claro, ahí lo miro O'Higgins y dice, no tiene vuelta. Sí, porque O'Higgins ya quería sería después director supremo, Sí, ¿no? claro. Entonces se convierte en un personaje incómodo, ¿no? Se convierte en un díscolo, un personaje incómodo para el poder, ¿no? Entonces, en ese sentido, a él le dicen, mire, lo vamos a enviar a Valparaíso para que tome un buque para que se vaya a los Estados Unidos. Y lo mandan a Valparaíso, y cuando llegan a Valparaíso, ese buque ya ha zarpado, pero lo dejan preso en Valparaíso. ¿No? Ya. Esa es la situación, ¿no? Estamos hablando aquí de mediados del 1817. Esto ya estamos en 1817, estamos como en marzo, abril, mayo, ¿no? Por ahí. Después de la batalla de Chacabuco. Exacto. Esto, ¿eh? Él se mantiene en Colchagua hasta marzo, abril, ¿no? Es que no quería soltar. Y ahí lo trae O'Higgins, tienen esta entrevista y le dice, mire, usted mejor
váyase al extranjero, ¿no? Y lo quieren mandar al extranjero y cuando llegan, para su buena o mala suerte, el buque no está y se queda ahí preso y se fuga Manuel Rodríguez de la prisión y va a entrevistarse con San Martín, que durante el periodo en que él había estado preso, en esta entrevista con Higgins, estaba en Argentina, había vuelto a Argentina a atender algún asunto y regresa a Chile y Manuel Rodríguez va a buscar a San Martín, al jefe de los jefes, y habla con él directamente. Perdón, porque San Martín era jefe de O'Higgins, o sea, era superior en esta... O sea, era el jefe superior del ejército. Ahora, a esas alturas, Bernardo O'Higgins era director supremo de Chile, o sea, era el jefe político en Chile y podríamos decir que San Martín era el jefe militar del ejército, ¿no? Claro. De hecho, a San Martín le interesaba quedarse en Chile, le interesaba irse al Perú. Bueno, el asunto es que va a hablar con San Martín y en cierto modo le pide su perdón, ¿no? Le dice, bueno, yo sé que aquí hice estas cuestiones, pero yo quiero reconciliarme con la causa de la patria, aún siguen las operaciones militares. Y San Martín le dice, bueno, sí, pero lo voy a consultar con don Bernardo. Y ahí hay documentos que hablan de las cartas que se enviaron y de las conversaciones que tuvieron. Y bueno, Bernardo Higgins recela, ¿no? Sin duda, de Manuel Rodríguez. Y San Martín le dice, démosle una oportunidad, ¿no? Y le dice una frase muy, muy curiosa. Le dice, convirtámoslo, hagámoslo un ladrón fiel, ¿no? O sea, una persona que tiene estas actitudes, digamos, como medias descontroladas, pero que esté bajo nuestra autoridad. Era inteligente y a la vez manipulador San Martín. Absolutamente. Entonces, conocía los egos, los roles de cada uno. Entonces, como decirle, tengámoslo cerca, ¿no? Tengámoslo cerca para poder controlarlo. Y O'Higgins dice, bueno, pero esta que sea la última. Y ahí lo nombran en diversos cargos, ¿no? Dentro del ejército. Y bueno, continúan las operaciones militares desde el año 1817 y nuevamente es tomado preso a mediados de año, el invierno de ese año, acusado de conspirar con grupos carrerinos, ¿no? Que eran las sospechas que se tenían. Sí, porque Carrera todavía estaba vigente buscando fondos para absolutamente. para la independencia. Ellos estaban en Argentina, los hermanos Carrera, ¿no? Buscando fondos y tropas y armas para venirse a Chile porque ellos consideraban de que O'Higgins y San Martín lo que habían hecho no es llegar con un ejército libertador, sino que era una invasión argentina a Chile, ¿no? Y que ese poder, ¿no? Más allá de la lucha contra los españoles, era una tiranía, ¿no? Entonces ellos combatían eso, les parecía que este no era el camino que debía tomar la patria, ¿no? No eran parte de este proyecto continental que tenía San Martín, sino que era Chile. Entonces, en esa circunstancia, él es capturado conspirando en la casa del padre de los Carrera con una serie de otros sujetos y se va preso, ¿no? Pero con la llegada de la nueva expedición, ¿no? De don Mariano Osorio al sur, Manuel Rodríguez es perdonado y restituido, ¿no? En sus cargos, un poco parecido a lo que pasó antes, ¿no? Se le devuelve sus rangos militares, se le devuelve el rango de teniente coronel y es reincorporado al ejército en el Estado Mayor del Ejército, ¿no? Ya, hay problemas más importantes. Claro, claro. Bueno, y en esas circunstancias llega el año 1818, que es el año decisivo, ¿no? Es cuando llega esta expedición de don Mariano Osorio, empiezan las campañas militares y nuevamente aparece Manuel Rodríguez como medio díscolo, ¿no? En esta posición en que había estado en el Estado Mayor y es sacado del ejército y se le ofrece ser enviado como embajador a Buenos Aires, ¿no? Lo querían puro sacar. Y la verdad que era un personaje bien difícil de manejar, ¿no? Estos vínculos con los Carrera, estas resistencias, ¿no? a este nuevo poder. Y bueno, a él se le va a enviar a Buenos Aires y es en esas circunstancias que en marzo de 1818, el 18-19 de marzo de 1818, ocurre el llamado desastre de Cancha Rayada, ¿no? Que es una batalla muy confusa en medio de la noche cerca de Talca, donde el ejército de los Andes, o el ejército libertador a esa altura, se desbanda. Y llegan las noticias a Santiago, estos a fines de marzo, de que es una derrota completa del ejército, de que San Martín y O'Higgins han muerto en batalla y de que está todo perdido. El desastre de Cancha Rayada se conoce por eso mismo. Exacto. Se pensaba que era lo mismo que el desastre de Rancagua.
una repetición, ¿no? Y que ya la causa de la patria se había jodido una vez más. Y muchos, en pánico, huyen a Mendoza, así como había ocurrido en el 1814. Ah, mira, se pensó que ya estaba todo... Que estaba todo acabado. Todo acabado. Y en ese contexto, Manuel Rodríguez va a brillar. Porque va a haber una reunión de los principales notables, ¿no?, de la ciudad, que estaban ahí, entre ellos el señor de la Cruz, que estaba a cargo del gobierno, de que ¿qué hacemos? Y bueno, lo que hay que hacer es resistir, dice Manuel Rodríguez, y ahí viene su famosa arenga de aún tenemos patria ciudadana. Manuel Rodríguez, ahí dice aún ahí tenemos lo dice, patria en ciudadana. el momento de mayor aflicción. O sea, fue clave entonces nuestra independencia. En ese momento él salva Porque la situación estaba todo en Santiago, porque no se sabía qué pasaba, mientras otros habían arrancado cobardemente a Mendoza. Entre ellos Bernardo Monteagudo, que es un personaje muy siniestro. ¿Y ¿no? O'Higgins y San Martín qué hicieron ahí? Bueno, ellos venían reorganizando el ejército en desbande y de regreso a Santiago, y mientras tanto en Santiago se arma un cabildo abierto que nombra como directores supremos a Manuel Rodríguez y al de la Cruz. Mire, veamos ese texto, profesor. A Qué ver, importante, veamos. que va a ser director supremo. Veamos. Manuel Rodríguez. Mire, vamos a ver primero el original. A ver. Ahí está, al lado. Ajá. Dice, teniendo en cuenta las circunstancias actuales, la atención de un solo hombre, no basta la atención de un solo hombre, textual, ¿no? Claro. Que las facultades del Supremo Director Propietario se entiendan individualmente delegadas en toda su extensión en los ciudadanos coronel don Luis de la Cruz y teniente coronel don Manuel Rodríguez, de cuyo enérgico celo, actividad y verdadero patriotismo espera el pueblo la salvación de la patria, debiendo ellos responder a la generación presente, ¿no? Dentro Exacto. está redactado también Sí. como el... También estaba medio nervioso, parece, el secretario. Con los acentos en cualquier parte. Claro. ¿Cómo? Entonces Manuel Rodríguez fue por un día, por 24 horas, entre el 24 y el 25 de marzo de 1818, jefe de Estado en Chile. Ya. ¿Ah? Mientras se pensaba que O'Higgins y San Martín habían muerto en batalla. Como se sabe, no murieron. O'Higgins quedó herido, ¿no? El famoso brazo en cabestrillo que aparece en el abrazo de Maipú. Él venía herido, venía con fiebre, venía muy mal y venía llegando a Rancagua desde el sur, reorganizando el ejército en fuga de Cancha Rayada, y le llega esta noticia que Manuel Rodríguez es director supremo, ¿no? Y él dice, no, a ver, un momento, vamos a Santiago de inmediato, ¿no? Ya. Porque claro, no le tenía ninguna confianza, y llega a Santiago y Manuel Rodríguez, además del cargo de director supremo, organiza la defensa militar, porque la tropa, el ejército se suponía derrotado, ¿no? Y ahí es donde él crea los famosos húsares de la muerte. Ah, y ahí surgen los húsares de la muerte. Claro, que es digamos, no es un cuerpo militar profesional, sino que se arma de manera improvisada, con vecinos de Santiago y con oficiales del bando carrerino, que eran sus cercanos, para enfrentar, ¿cierto?, esta amenaza. Y cuando llega O'Higgins, herido, ¿no? Y bueno, todos aliviados de que O'Higgins se salvó y luego San Martín detrás, y que hay posibilidades de reorganizar el ejército porque no es una derrota completa, sino que un desbande, Manuel Rodríguez va ante O'Higgins y le dice que él, bueno, ha hecho esto en vista de las circunstancias, y le entrega, por supuesto, el mando de los húsares de la muerte y entrega el poder provisional que había tenido durante esas 24 horas, ¿no? Qué bueno, ¿eh? Entonces, bueno, ahí se organiza el ejército que venía, digamos, en desbande, se reorganiza y enfrenta a los realistas en la decisiva batalla de Maipú el día 5 de abril de 1818. Y en esa batalla, San Martín no va a permitir que participen los húsares de la muerte. ¿Y por qué no quiso San Martín? Porque era una unidad militar improvisada, no eran soldados profesionales. Ahora esta cuestión está llena de egos también entre Sí. uno y otro, de Sí, sí, poderes, de que tú te quedas con la dirección suprema, no, soy Correcto. yo el director supremo. Claro, entonces, claro, por supuesto. Y además son todos de la misma edad, ¿no? Son Más o básicamente menos, San son- Martín un poco mayor. San Martín un poco mayor. Pugnas políticas, evidentemente, porque una, por supuesto, es la cuestión militar, que era inminente, acuciosa, decisiva, ¿no? Una situación muy grave, pero también que tiene el poder militar y que va a pasar después de eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, los húsares de la muerte son apartados de la batalla, no participan, y sí habrían participado después de la derrota realista, cuando las tropas realistas están huyendo en desbandada, atacando a los realistas en el desbande como tropa de caballería, ¿no? Pero nada más que eso. Ya. En ese sentido, Manuel Rodríguez no va a participar en Maipú. Los uniformes son lindos de la época, pero no sé si podemos ver algunos, ¿no? De los húsares Sí. de la muerte, Ajá. que son, me imagino, la usanza de los uniformes que se Claro, usaban en la yo batalla me europea. imagino que esos uniformes, en vista ¿No? de la premura, lo tenían solo los oficiales, porque para ocupar a todo Claro. un batallón de un día para otro con uniforme, difícil.
Claro, pero sí. Y claro, con las charreteras y las calaveras. Las calaveras, que la muerte, ¿no? El uso de la muerte. Claro, exacto, dentro de todo. exacto. Ya, profesor, nos quedan pocos minutos, pero para ir avanzando entonces hacia el asesinato de Manuel Rodríguez. ¿Por qué se da finalmente en este contexto? ¿Qué pasa? Mientras ocurre este desastre Cancha Rayada, un sujeto que decíamos que muy siniestro, que se va a Mendoza huyendo, atemorizado, ¿cierto?, de esta supuesta catástrofe, llega a Mendoza donde están presos los hermanos Carrera, Juan José y Luis. Y él, preocupado, ¿no?, asustado, aterrado de que están los realistas en Santiago y la amenaza carrerina en Argentina, dice: a estos dos hay que fusilarlos de inmediato. Y acelera el juicio, ¿no?, ante un tribunal militar, de manera de que se justificaría su asesinato, porque es un vil asesinato. Y esta noticia va a llegar posteriormente a Santiago, después de la victoria de Maipú, el día 17-18 de abril, y eso va a causar en Manuel Rodríguez la mayor consternación. Claro, y un impacto, me imagino, en muchos patriotas también. Exacto. Cercanos a Carrera, ¿no? Él los va a acusar de asesinos porque se culpa que la orden es de O'Higgins, lo cual no es cierto, porque Bernardo Monteagudo se fue solo para allá y actuó de manera independiente. De hecho, en Mendoza le dicen: oiga, preguntemos a Santiago. Él dice: no hay tiempo, si está todo perdido. Y Monteagudo, pero igual era muy cercano a San Martín. Sí, y O'Higgins, ¿no? Era el secretario, fue auditor general del Ejército de los Andes, muy cercano a San Martín y miembro de la Logia Lautaro. Claro, exacto. Entonces, esto impacta, obviamente, a Manuel Rodríguez. De manera tan violenta que él llama a un cabildo abierto de los vecinos para alegar por esta situación, y en ese cabildo abierto dice que el gobierno no debe estar en manos de estos sujetos, o sea, de Bernardo O'Higgins, sino que del cabildo para luego la elección de un congreso. Y entra en el Palacio de Gobierno, donde está Bernardo O'Higgins a caballo, gritando en contra de Bernardo O'Higgins por esta situación. Ah, ya. Y estamos hablando 2 semanas, 3 semanas, poquitos días después de la victoria final contra los españoles. En Maipú. Entonces, en esa circunstancia, O'Higgins lo manda a meter preso. Ahí mismo, ya, ¿no? Como la cuarta vez ya. Claro. Y ahí viene la orden de su asesinato, tras eso, evidentemente. Desde O'Higgins a través de Monteagudo. ¿Y cómo se hace esto? A él se le toma preso y se dice que se le va a trasladar con una unidad militar, que es una unidad de caballería, cazadores a caballo del Ejército de los Andes, a Quillota, porque están distribuyendo las unidades militares que están en Santiago. Entonces a él lo llevan con esa tropa, y como bien se sabe, en la zona de Tiltil, el día 26 de marzo de 1818, es vilmente asesinado. O sea, ahora estaba sentenciado. Estaba sentenciado. Hay dos versiones de eso, ¿no? Tras su muerte, Bernardo O'Higgins, cuando se sabe, ¿no?, que ha sido asesinado, manda a realizar una investigación, un proceso, ¿no? Y en ese proceso se supone que el autor habría sido un tal teniente Navarro, Antonio Navarro, que era un argentino, ¿no?, de este regimiento, de este batallón, que según él, Manuel Rodríguez habría intentado fugarse. La famosa excusa de la, entre comillas, ley de fuga, ¿no? Y en vista de eso, él lo habría muerto, incluso que Manuel Rodríguez lo habría atacado, ¿no?, y él se habría defendido en vista de esa fuga, y por eso habría sido muerto, y esa va a ser la versión oficial. Sin embargo, el año 1823, después de la caída de O'Higgins, se hace una nueva investigación con la llegada de Freire al poder y de los liberales. Incluso O'Higgins, antes de partir al exilio, es interrogado, ¿no? Y bueno, ahí también se va a interrogar a este teniente Navarro, que el año 1825 va a declarar que en realidad no había sido él, sino que había sido el señor comandante del batallón de cazadores a caballo, coronel Rudecindo Álvarez, argentino, miembro de la Logia Lautaro, por orden de Bernardo Monteagudo, y que él había sido sacado de ese lugar y había sido asesinado por este sujeto con disparos, con sablazos, con bayonetazos y culatazos, y había sido dejado botado, y que le habían dicho a él que se inculpara mediante esta excusa de la ley de fuga para sacar de escena al comandante. Monteagudo, el mismo que mató a los hermanos Carrera. Exacto, por orden de Monteagudo. Tanto así que el año 1825, cuando declara el teniente Navarro que el culpable es Monteagudo y el autor material, el coronel Álvarez, Bernardo Monteagudo, que estaba en Perú, es asesinado en Perú en circunstancias extrañísimas. Chuta, qué siniestro todo, profesor. Muy siniestro. Porque recordemos que después, 3 años después, ¿no?, en 21, fue asesinado José Miguel Carrera también. Exacto. O sea, mataron a los dos hermanos Carrera, mataron a Manuel Rodríguez y mataron a José Miguel Carrera. Así es. Casi en los mismos tiempos, ¿no? Sí. O sea, se acaba la guerra, bueno, en los conflictos políticos, ¿no? ¿Quiénes van a estar en el poder?
¿no? Ya. Entonces, bueno, ahí vienen estas luchas fratricidas y como vimos, Manuel Rodríguez era una persona muy incómoda para el poder. Pero además muy querida por el pueblo. Pues, exacto, muy popular. De hecho, eso del Aún tenemos Patria Ciudadano lo elevó a una popularidad Lo recordamos gigantesca. hasta el día de hoy, más de 200 años. Claro, es por eso que cuando vuelve O'Higgins inmediatamente lo saca de ahí y por eso que lo usa de la muerte, aparte de que no era un cuerpo militar organizado, participan y lo único que quieren hacer es sacarlo de escena, ¿no? Profesor, tenemos, bueno, antes que suene la campana, mostrar los dos lugares donde se cree que están los restos, ¿no? Ah, sí. Primero el memorial de Tiltil, donde se cree donde habría fue, sido asesinado. Fue ultimado, cuando todos los que pasan por Tiltil ven el lindo memorial en el supuesto lugar de su asesinato, ¿no? Y luego sus restos habrían sido trasladados al cementerio general. Claro, se supone que, bueno, estos restos habrían quedado tirados, abandonados, vilmente, lo desnudan incluso, y son vecinos del lugar varios días después que se acercan al cadáver, lo rescatan y lo sepultarían en la iglesia de Tiltil, en la capilla de Tiltil. Y allí habrían permanecido hasta fines del siglo XIX, cuando vecinos de Tiltil hacen una investigación histórica y descubren unos restos del año 1894 bajo la cripta de la capilla. Son esos restos que el año 95 van a ser trasladados al cementerio general, a esa tumba que vimos en esa foto. Sin embargo, el año 2008, descendientes de la familia Rodríguez piden hacer una exhumación de los restos y un análisis de ADN y se descubre que esos restos de ahí corresponderían a una persona de más de 50 años. En consecuencia, no serían los restos de Manuel Rodríguez. Y hasta el día de hoy no se sabe bien dónde están sus restos. Mira, o sea, también entonces podría ser un desaparecido. También podría ser un desaparecido. Exacto. Qué tremendo, profesor, ¿eh? Sí. Mire, veamos este titular, profesor. A ver. Sobre todo esto, ¿no? Que sobre esta investigación que se abre, ¿no? Esto fue el 2022 recién, profesora. Sí, para muy cotejar reciente. los restos de Manuel Rodríguez son los sepultados en el cementerio general. Entonces sigue esta duda. Dice esta nota que en la más estricta reserva se han realizado una serie de diligencias luego que uno de los descendientes, como usted dice, del Luzar de la Muerte, denunciara ante la PDI las dudas que guardan como familia respecto, ¿no?, de la identidad de las osamentas que hoy descansan en el cementerio general. Y ahí dice que entre las pesquisas también destaca ubicar y determinar el estado de los cadáveres tanto de los padres y hermanos del patriota, la reconstrucción de su árbol genealógico, solicitud al servicio médico legal, en fin, también al Archivo Nacional. Mire, sigue siendo entonces una gran incógnita. Es insólito. Después de, ¿cuántos? 207 años, ¿no? Aún no se sabe dónde reposan sus restos y aún no se tiene claridad meridiana sobre cómo fue su asesinato. Sí, y también han sido denegadas estas solicitudes, profesor, previamente el 2007, por ejemplo, por distintas autoridades del Estado, ¿no? Ah, ya, mira. Sí, no, es una cuestión que intriga mucho, ¿no? Y que hace sospechar. Entonces, por eso es que nuestro titular está ahí entre signos de interrogación, ¿no? No queremos que usted lo responda, sino que lo que buscamos aquí siempre, profesor, es la reflexión ciudadana, ¿no? Exacto. Que todos los que vieron la clase, sí, ¿no? Señalen quién fue realmente, si fue un ejecutado político. Claro, ¿no? nosotros aquí conversamos y ponemos a disposición de quienes están viendo estos programas algunas informaciones para que esas discusiones se hagan por los mismos espectadores. Y a todo esto, en noviembre se cumplen 100 años de Luzar de la Muerte de Pedro Sienna, primera película chilena, primer largometraje chileno. Sí. ¿No? Inspirado en Manuel Rodríguez. Mira, esta es la ficha que tiene 100 años. Mira qué lindo. Ya. De Pedro Sienna, que fue el protagonista, el director, la hizo toda. Sí, pionero del cine chileno, insigne pionero del cine chileno. 100 años, profesor. Sí. Mira. Así fue el estreno. Hoy estreno El Luzar de la Muerte. Qué buena la ilustración. Qué buena la ilustración. Está buenísima, con el gorrito de Luzar muy de la Muerte. metalera, ¿no? De veras, muy metalera. 3 pesos en la platea, profesor. Mira, qué tiempos aquellos que qué buena clase, profesora. Qué harta reflexión que nos deja la historia. Interesante estas de cosas que lamentablemente también se han ido repitiendo, profesora, en nuestro país. Sí. Y la idea es que si uno aprende de la historia no repita los errores. Ojalá. Suena la campana. Profesor, señor Stop, contarnos esta gran parte de la historia de Chile, ¿no? Y traer un prócer como don Manuel Rodríguez. Muchas gracias a usted por esta invitación. Y don José Miguel Carrero, y la familia, y todos los que pelearon ahí. Sí. Saludos a ellos. Gracias, profesor. Gracias a ti. También gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Nos encontramos nuevamente mañana en el Living Ciudadano de Vía X. Que estén bien.